¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Sador Mingo, y quiero compartirte algo, una reflexión que estoy seguro te va a ser de utilidad, sobre todo en estos tiempos en los que vivimos, donde la gente quiere conseguir gran cantidad de cosas, pero desconoce cuál es el proceso. Si te interesa, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me da gusto que decidas aprender más, sobre todo me da gusto que haya captado tu interés. Vamos a platicar un poco de algo que reflexiono yo en mi libro Una vida con propósito y es el concepto de ser, hacer, tener. ¿Sí? Es una frase que posiblemente ya la conozcas y viene en un momento de reflexión después de estar trabajando un poco en un par de proyectos y de pronto la gente pues tiene esta inquietud. Normalmente es una inquietud muy generalizada, ¿no? La gente se queja de no obtener, resultados. Se queja de que le cuesta mucho trabajo, se queja que otros sí consiguen lo que ellos anhelan y que otros hacen mucho menor esfuerzo del que ellos hacen y entonces por qué las cosas no les sonríen y por qué las cosas son difíciles. Mira, yo creo que, no creo, sino más bien tengo la certeza que no puedes juzgar tu vida en relación a otros. Tú no sabes cuáles son sus entornos, tú no sabes cuáles son precisamente ese background, esa formación que tuvieron y no sabes cuáles son sus circunstancias. No se trata de lo que tú ves, sino de lo que hay detrás. Y eso es el primer principio que hay que entender, el ser, hacer, tener. Ahora, reflexionamos sobre este punto. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué nos hemos olvidado precisamente de este principio? ¿Por qué antes era más fácil que las cosas sucedieran en términos de si nos enfocamos en hacer algo y las cosas sucedían? Ahora, aunque te enfoques, parece que no sucedieran tan fácilmente. La realidad es que el principio de ser, hacer, tener se ha distorsionado. Antes era muy fácil el hecho de saber, bueno, si yo quiero conseguir esto, tengo que hacer esto. Y para hacer esto me tengo que preparar en esto. Es más, antes la gente ni siquiera estaba consciente de eso, porque se da de manera natural. ¿Sí? Tú tenías una formación desde pequeño y esa formación al final te llevaba a que pudieras hacer ciertas actividades y esas actividades al final te generaban ese resultado que tú buscabas. La lógica es exactamente la misma, pero ¿qué es lo que sucede? Que ahora nos cuestionamos demasiado en relación a los tiempos en los que vivimos, nos desenfocamos muy fácilmente, es decir, es muy fácil perder el enfoque, perder la atención, perder la claridad, perder la visión, perder lo que al final estamos buscando. Resulta muy sencillo el hecho de distraernos fácilmente, desanimarnos, sentirnos mal. ¿Por qué? Por lo que se nos muestra hacia afuera. No vemos lo que hay detrás, sino lo que se nos muestra, ¿sí? Hacia el frente, ¿no? Entonces, ves personas que a lo mejor tienen mucho éxito, ves personas que a lo mejor tienen la vida que a ti te gustaría, ves personas que a lo mejor consiguen las cosas de una manera aparentemente más fácil, más rápido, y te desanimas y quieres buscar precisamente ese botón o esa zanahoria la cual te lleve precisamente a conseguir ese resultado, ¿sí? El término ser, hacer, tener, la visión que tengo yo sobre por qué se ha distorsionado es por tres elementos principales. El primero, el que dije inicialmente, es el consumismo. Vivimos en un mundo consumista totalmente. La tecnología nos ha dado muchas ventajas, nos ha dado muchas facilidades para conseguir las cosas de una manera mucho más fácil y con menos esfuerzo. Es una realidad. Tenemos que agradecer a eso. Sí, es decir, la tecnología nos ha hecho la vida mucho más fácil. Pero también es cierto que nos ha acostumbrado a ella, nos hace dependientes de ella. Entonces, cuando algo no funciona, tecnológicamente hablando, pues el mundo se empieza a tambalear, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de esa dependencia. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos muestran los medios masivos de comunicación? Pues nos muestran estrategias para consumir. A los medios masivos de comunicación no les interesa realmente tu bienestar, ni mucho menos, sino que te vuelvas un consumidor de ellos. Entonces, te muestran precisamente eso que tú quieres, te muestran precisamente eso que tú anhelas. Y te dicen cómo lo puedes conseguir rápido o fácil, ¿no? Te venden historias de éxito y demás, y quieres tú, de alguna manera, replicarlas y al final te vuelves esta historia del burro y la zanahoria, pues adivina, te están poniendo la zanahoria enfrente y adivina quién es el burro, ¿no? Entonces, ten cuidado con la cuestión del consumismo. La segunda razón se refiere a la educación, o la educación superior sobre todo, ¿no? La alta educación en relación a las universidades y demás, y de ahí hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede? La cuestión es que ya antes estudiar una carrera pues era algo de prestigio, ¿no? Estudiar una carrera pues era algo que te abría muchas puertas porque no mucha gente la estudiaba, no era tan fácil, no había tantas oportunidades, no había tantas opciones. Ahora la educación ha sido demasiado, se ha distribuido demasiado, se hace, cualquier persona tiene una carrera, cualquier persona ya sale, dicho de otras formas más simples, la demanda, ¿sí? O más bien la oferta, ¿sí? Educativa, supera la demanda. Entonces, cuando eso sucede, baja la calidad, baja pues el estándar, ¿no? De tal manera que que la gente pueda acceder a las mismas, y cuando la gente sale precisamente de estas instituciones, pues se encuentra en una posición donde hay demasiada competencia, donde todo el mundo tiene habilidades relativamente similares y aquí viene el problema, ¿no? Hay demasiada oferta, ¿sí? En relación a lo que el mercado ofrece, pero poca demanda de lo que se requiere. Y ese es el problema. Ahora, ¿cuál viene siendo la cuestión con la educación? La educación, lamentablemente, puede haber personas que opinen diferente, todo es viable aquí, pero
te enfocan mucho en el hacer, ¿sí? En el hacer, dime qué hacer y lo haré. Te preparan precisamente como, pues no es distinto del área industrial todavía, ¿no? Te preparan mucho para que aprendas a cómo seguir órdenes o a que aprendas de qué manera desempeñar X o Y función. Dicho de otra manera, dime qué hacer y lo haré bien, ¿no? Dime qué hacer y lo podré hacer. Pero no nos enseñan o no enseñan realmente la cuestión de tomar la iniciativa. No enseñan realmente la cuestión de, si hay un problema, pues tú tener la claridad para tú solucionarlo, pero desde tu propia iniciativa. Es decir, si te ponen un medio y nadie te solicita nada, ¿de qué manera tú puedes generar una solución? Es, en otras palabras, el término emprendedor, emprendimiento, como lo quieras llamar, que mejoran precisamente esas habilidades. Te coloco en un lugar, en un entorno, donde a lo mejor la gente no te va a pedir nada, pero tú tener la certeza, la claridad, la perspicacia para poder generar precisamente un área de oportunidad a partir de ahí. Y eso no se enseña. ¿Por qué? Porque las mismas personas que te enseñan, pues no saben hacerlo. Así es simple, ¿eh? Y volverte un teórico, pues tampoco te ayuda de mucho. ¿Ok? Ese es el segundo punto. Y el otro punto viene siendo la cuestión de los mentores, o la falta de mentores. Hoy por hoy ya la cuestión de los mentores se ha de alguna manera distorsionado también demasiado. Y te voy a poner un poquito en contexto. Antes, las personas cuando terminaban una carrera, por ejemplo, estoy hablando de un siglo atrás, las personas no podían ejercer si no había alguien que autorizara que estaban preparados. Y si me voy todavía más atrás, es decir, en la época de los griegos y demás, pues las personas siempre tenían un tutor o algo, o alguien más bien, que les permitía y que les enseñaba precisamente todo el proceso. Eran aprendices toda la vida, aprendices, y una vez que estaban listos, ellos obviamente tenían sus propios aprendices y así sucesivamente, ¿no? Y era una manera de enseñar a vivir a la gente. Una de las cosas que pareciera que cada vez viene siendo más escaso, ¿no? Ya no te enseñan a vivir, simplemente quedas a merced del entorno. Y la cuestión de los mentores viene siendo algo que también se ha distorsionado. Es decir, la gente ya, tú sales, por ejemplo, en la cuestión de la educación, sales y busca, ¿no? Es decir, empieza a ejercer de qué manera te puedes mover y demás. Hay ciertas profesiones, por ejemplo, que todavía, pues, mantienen esa cuestión del mentor de alguna manera funcionando, ¿no? En el caso de los doctores, pues tiene que haber un especialista que valide que realmente tú estás listo, o bien tiene que haber en el caso de un piloto, por ejemplo, pues, obviamente tú no vas a empezar a pilotear un avión si un piloto más experimentado no te va a probar que realmente puedes hacerlo, y sobre todo, pues, estar a la par con él, ¿no? Y vienen siendo cuestiones que antes era muy común encontrar mentores, pero ahora ya cada vez es más escaso, y el hecho de esa escasez de mentores, pues la gente pierde la dirección. Por eso es importante buscarlos, por eso es importante ir. No es fácil acceso, es la parte que mucha gente no entiende. Un mentor, una persona especializada o alguien que tiene el resultado que tú buscas, o alguien que puede proveerte información que realmente te pueda ayudar, o alguien que simplemente conecta contigo y tú quieres acceder a la persona, así como tú va a haber miles de personas. Entonces, si tú llegas con la persona, con el mentor, y le dices, oye, es que a mí me gusta mucho lo que dices, mentoreame, pues ¿qué crees que va a pasar? Así como llegas tú, pueden llegar miles. Y el mentor es inteligente, el mentor, o por lo menos quien se diga que es un mentor, pues sabe, ha experimentado eso, sabe cómo manejar esas situaciones, y el acceso al mentor no va a ser sencillo. Normalmente, ¿el dinero para qué sirve? Para cortar, ¿sí? Hacer más pequeña esa brecha, ¿no? Esa brecha, perdón, de aprendizaje o emprendizaje, como lo quieras llamar. Hacerla más corta, de tal manera que puedas acceder más rápido. Usa el dinero para eso, usa el dinero precisamente para cortar el camino. Y si tú, un mentor, normalmente lo que tiene son puertas de entrada, ¿no? Entonces, y tiene barreras, de tal manera que para acceder a esta persona, pues utiliza precisamente el dinero para eso. Entonces, normalmente la barrera viene siendo en términos económicos, y tú, si vas rompiendo esas barreras, vas a poder estar más cerca de la fuente. Entre más cerca de la fuente estés, más rápido vas a poder replicar el resultado que estás buscando, porque no es lo mismo que estés a prueba y error N cantidad de tiempo sin conseguir las cosas, a que alguien que ya sabe exactamente qué es lo que tienes que hacer, te acorte el camino y te guíe en ese proceso. Se trata de aprender los errores, pero no tienen que ser necesariamente tus errores, ¿sí? No se te olvide. Y era lo que te quiero comentar, o lo que te quería comentar en este corto video, sobre todo cuál viene siendo la estrategia del ser, hacer, tener. Nada más, cuál es el problema, por qué las personas se enfocan tanto en el tener, pero se les ha olvidado la cuestión del ser. Y necesitas tú, al final la fórmula es muy simple, te tienes que convertir en la persona que deseas, que hace precisamente lo que tú quieres hacer para obtener precisamente lo que tú quieres obtener. Y la vía más rápida es mediante los mentores, ¿ok? Este es el principio, de esto y más platico en mi libro Una vida con propósito. Espero que accedas al mismo, espero que lo conozcas, espero que hay muchas maneras de conseguirlo. En los detalles, donde estás analizando esta información, te dejaré algunos enlaces para que te hagas del mismo si es que te interesa. Si es por lo pronto me despido, soy Salvador Domingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y te veo en un siguiente video. Chao.